Quiero rogarle si puede abrir su Biblia, por favor. Regáleme los siguientes minutos. Abra su Biblia de manera tan amable, por favor, allá en el libro de Isaías, en el capítulo 40, por favor. Isaías, capítulo 40. Hay un par de versículos con los cuales yo quisiera iniciar hoy, en esta mañana, del capítulo 40 de Isaías. El profeta nos está hablando de la majestuosidad y de la grandeza de Dios. Pero después en el versículo 30 se nos cierra con una invitación, y es la con la que quiero llevarles hoy en esta mañana a cada uno de ustedes, si me lo permiten. Isaías capítulo 40, versículos 29 y 30, de favor. Si trae su Biblia, ayúdeme a leerlo. Voy a leerlo en la versión 60. Si trae su Biblia, si ve que hay alguien que tiene a un lado Biblia, permítesela, aunque de todos modos la ponga acá. Pero yo quiero que no nos acostumbremos a pantalla, que usted traiga físicamente su Biblia. Podemos leerlo juntos con esta pregunta. Versículo 29. ¿No has sabido, les escucho? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Quiero cerrar con el versículo, la última parte. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Señor, queremos en esta mañana acercarnos, sentarnos a tus pies y permitir que esta palabra sea una realidad en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Ayúdanos hoy en este día a poder aferrarnos a esta palabra. Tú das esfuerzo al cansado. Tú multiplicas las fuerzas al que no tiene ninguna, al que de alguna manera está agotado. Y tú conoces el corazón de cada uno de quienes estamos aquí hoy en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Hay una frase que quisiera que la guarden. Estoy cansado y necesito renovarme. Nunca será suficiente solamente con expresar cómo nos sentimos. Es necesario que también cada uno de nosotros expresemos lo que deseamos hacer, no solo con ese sentimiento, sino con lo que nosotros estamos pasando. Expresar y decir estoy cansado es válido, pero es importante que usted y yo podamos nosotros decir que necesito, y necesito renovarme. Hay dos tipos de cansancios. Un cansancio físico que de alguna manera, aunque estamos cansados, es producto de una cierta satisfacción, de decir que estamos haciendo algo o que hemos hecho algo, y que aunque estemos viendo poco o mucho fruto, pues nos sentimos satisfechos. Es decir, me puedo dormir cansado porque estoy haciendo esto. Y aunque ese cansancio de alguna manera también llega el momento en que no solo refleja nuestro estado de ánimo, necesitamos también aprender a parar. Necesitamos también a un momento dado a decir, cerrar un círculo y decir, es necesario y es importante dormir. Carlos Spurgeon, allá en el siglo XIX, él dijo que para una persona cansada, lo más espiritual que él recomendaba, decía, era dormir. Y cuando yo estaba leyendo un poquitito acerca de Carlos Spurgeon, ¿sabe qué interesante? Carlos Spurgeon fue conocido como el príncipe de los predicadores allá por el siglo XIX. Y aunque era muy reconocido, una de las cosas con las que batalló, bueno, prácticamente con varias, pero
dos cosas con las que batalló fue con una enfermedad que desde los 34 años hasta los 58 años que murió, estuvo batallando día y noche, y había temporadas en que él estaba más enfermo y él se ausentaba de la iglesia y se ausentaba de predicar y se iba a un lugar apartado para poder descansar y también expresar su dolor. Su enfermedad era gota y había temporadas a lo largo del año que el frío era tan cruel allá en Londres que a él le afectaba tanto que no podía ni levantarse y ni predicar. Y otra de las cosas que le afectó esa enfermedad es su ánimo. Él se decía que había temporadas en el que se sentía también sumamente agotado. Y ese agotamiento le producía algunos temores. Él llegó a predicar a multitudes de casi 12,000 personas. Y estamos hablando del siglo XIX, donde no tenía la tecnología que hoy se tiene. Y sin embargo, él se paraba, pero decía que él era un hombre sumamente, en ocasiones hasta miedoso. Él se rodeaba de algunos diáconos, personas a su lado, y les pedía que estuvieran a un lado de él antes de que él pasara a predicar y se parara en el púlpito, porque se sentía no solo agotado, también se sentía en ocasiones hasta desanimado por la enfermedad que batalló durante tantos años, desde los 34 años. Y él, cuando él dijo, si alguien está cansado, lo más espiritual que puedo recomendarles es dormir. Pero quiero hablar hoy en esta mañana de otro tipo de agotamiento. Y es de un agotamiento que puede ser aún hasta más problemático. Es igual a un desgaste corporal, mental, emocional, pero que es producto de una vida agotada por los sinsabores que usted y yo vivimos todos los días. Sinsabores, oportunidades que perdimos. No solo oportunidades, también es el cansancio, producto de experimentar maldad, el rechazo de quienes nos rodean. Simplemente porque también enfrentamos que después de esforzarnos, seguimos en el mismo lugar. Pareciera ser que lo que estamos haciendo es meter algo en un saco roto. Sembramos mucho, dice el profeta, y recogemos poco. Trabajamos y no encontramos los resultados que esperamos. Y no solo produce ese cansancio físico, sino ese cansancio que de repente nos hace sentir o nos hace expresar, quiero botar la toalla. No puedo y no quiero continuar. Y es a ese cansancio al que yo quiero referirme. Y ahora, no solamente ese cansancio es producto de cosas que ustedes y yo hemos hecho y que, fracasamos, no encontramos los resultados convenientes. No, también hay cosas que, aunque no las hacemos nosotros, es parte de una sociedad en la que nosotros estamos viviendo. Jesús dijo que por la maldad del mundo, el amor de muchos se iba a enfriar. Cuando usted y yo nos levantamos y vemos las noticias, por más que de repente usted pueda decir, yo tengo fe, yo creo que en Dios, yo sé que Dios va a cambiar esto que está pasando en mi entorno. A veces en lo más profundo de nuestro corazón hay ese desfallecimiento. Hay algo que decir, ¿a dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde dónde va a terminar todo este desastre que estamos viendo en derredor nuestro? Y eso también nos afecta a nosotros. Y ese es el cansancio que enfrentamos muchas veces y nos encontramos con un dilema. ¿Qué hacer con ello? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Mire, permítame nada más comentarles dos detalles. Esto del cansancio emocional, aunque hoy en día algunos le llaman depresión, siempre ha estado en la historia de la humanidad. Los griegos allá entre el siglo V y el siglo III, ellos solían decir y creían que la salud del ser humano estaba gobernada por 4 humores. Así lo decía. Y esos 4 humores circulaban por el cuerpo, decían ellos, y
dependía de cómo estuvieran circulando esos cuatro humores o esos cuatro fluidos, podía haber una estabilidad emocional en el ser humano. Decía que el primer humor era la sangre. Si había una desestabilización en la sangre, había una descompensación emocional. Había dos fluidos más que ellos le llamaban la bilis negra y la bilis amarilla. Y si alguna de los dos también estaba descompensada, también llegaba la persona a tener un agotamiento y una fatiga emocional. Y la última, decían que era la flema. Bueno, no sé si son las flemas que conocemos nosotros aquí en México como los gallos, ¿no? Pero bueno, déjenmelo así. Allá por el siglo segundo, a principios del siglo segundo, Claudio Galeno Nicón, por eso se le conocen a los médicos como el Galeno, era un médico muy famoso. Él decía lo siguiente, él dice: pienso que el agotamiento era causado por un exceso de bilis negra, la que les compartía, y que el cuerpo estaba tratándola de quemarla, y que el polvo de esa bilis negra se elevaba desde el estómago hasta el cerebro. Y literalmente el ser humano quedaba con una visión nublada, quedando ahora como víctima de las circunstancias y del mundo que le rodeaba. Y eso era una realidad. Ahora, mientras yo estaba leyendo eso, estaba yo pensando que realmente siempre ha habido una preocupación por el ser humano por esa área. Si en el mismo corazón de Dios, él decía, Él da esfuerzo al cansado, es porque Él sabe que usted y yo, muchas veces, con toda la fe del mundo que tengamos, con todo el ánimo que tengamos, llegamos a sentirnos agotados emocionalmente, cansados. Y llega el momento en que posiblemente hasta se pregunte: ¿qué hago aquí? ¿Vale la pena? ¿Puedo continuar o mejor lo dejo así? O mejor dejo que otro haga lo que yo estoy haciendo, porque hasta aquí llegaron mis fuerzas. Mire, allá en el Renacimiento, allá por el siglo XV y XVI, también había algo interesante. Los médicos decían que a ese cansancio que la gente experimentaba le llamaban melancolía. Y esa melancolía era un desequilibrio de los humores del cuerpo otra vez, y que causaba una pesadez, frialdad, letargo y miseria. Ahora, escucha bien lo interesante de esto. Pensaban que estos humores que en el cuerpo tenemos se veían afectados por fuerzas celestiales, no espirituales, celestiales, y que Saturno era el planeta que causaba la melancolía en el ser humano por dos razones: porque era un planeta frío y lento, y la gente creía en eso. Ahora, era una forma de interpretar, pero regreso otra vez. Era una forma en la que la gente estaba preocupada, en que la medicina estaba preocupada por ver en cómo sacar a algunas personas de ese cansancio. Es más, más o menos por esa época, también cuando estaba de moda alguna situación media mística, decían que la gente caminaba en la calle cansada, porque era producto de que los vampiros le chupaban la sangre todo el día. O sea, se ríe, pero era cierto. Y que por eso, y ni se daban cuenta. Ahora, quiero, por favor, y comenté esto, para ir con usted a una historia, que aunque es una historia de una restauración nacional del pueblo de Israel, quiero sacar 4 lecciones que pueden ayudarnos y que cuando yo lo estaba leyendo tienen que ver con algo que en lo personal yo deseo centrar para que, ok, usted está enfermo, está cansado, duerma. Pero hay otras cosas que posiblemente han minado nuestra vida emocional, y es porque a lo mejor hemos descuidado 4 cosas y necesitamos recuperarla. Allá en el segundo libro de Crónicas hay una historia de uno de los reyes, el rey Ezequías, rey de Judá. Y aquí hay 4 cosas que yo quiero sacar, por favor, en este pasaje,
y que son interesantes porque, vuelvo a repetir, aunque tiene que ver con una restauración, una renovación nacional o una reforma que ocasionó y que tomó como bandera el rey Ezequías, son estas cuatro cosas que yo las puedo aplicar a mi vida porque necesito ser sano de esa área en la que estoy en un grave peligro. Mire, en Segundo de Crónicas, capítulo 29, por favor. Mire, antes de ir a los demás versículos, quiero que vea conmigo el versículo 20. Segundo de Crónicas, perdón, 30. Segundo de Crónicas 30, versículo 20. El 29 y el 30 es parte de toda la misma historia. Pero quiero que vea que después de todo lo que hizo Ezequías, de esas reformas que él provocó y convocó a que todo el pueblo de Israel lo hiciera, Dios hizo algo como Dios lo quiere y lo puede hacer en nuestra vida. Segundo de Crónicas 30, y quiero que vea el versículo 20. Y lo oyó Jehová, a Ezequías, ¿y qué pasó? Sanó al pueblo. O sea, quiero que observe por favor esto. Cuando nos habla de un pueblo sano, es que hay un pueblo enfermo. Y que aunque aquí esta situación tenía que ver con una situación espiritual, por haber dejado a Dios, por haber caído en idolatría, por haberle dado la espalda a Dios, Ezequías se levantó, toma algunas acciones, y esas acciones hacen que el pueblo sea sanado. Y es lo que usted y yo necesitamos. Quiero que por favor usted, mientras en los siguientes minutos, esté sincero con usted y que esté con su corazón abierto y que le diga a Dios, sáname, porque me siento así, me siento agotado, me siento cansado. Y no solo físicamente, porque le vuelvo a repetir, si bien tiene sus bemoles y si bien tiene su chiste, tratar de parar, porque de repente estamos haciendo tantas cosas que nos sentimos embalados por las cosas y ni cómo parar, porque vamos de bajada y no podemos parar porque las cosas no se deben detener. Necesitamos a veces tomar ajustes bien estrictos y bien serios para decir, es tiempo de parar aquí. Porque si yo quiero continuar, yo necesito hacer un alto y parar. Se dice que cuando Alejandro el Grande estaba conquistando, su pueblo iba detrás de él, su ejército iba detrás de él, tenía un gran ánimo, era un gran estadista. Y llegaba un momento en que su ejército estaba cansado, algunos enfermos, algunos los dejaban en las tiendas de campaña para ser atendidos por los médicos. Pero él seguía en su afán de conquistar, de luchar, de ser el conquistador del mundo conocido en aquel tiempo. Y uno de sus soldados, cuando él les dijo, levántense todos y vamos a continuar, uno de sus soldados, de sus generales, que más adelante fue uno de los que tomó parte del reino que se dividió, se acercó y le dijo, con todo respeto, señor, un gran hombre necesita saber también cuándo parar. Y eso le movió el tapete a él. Y él tomó la decisión de permanecer unos días más estacionados allí hasta que todos estuvieran sanos y pudieran haber renovado sus fuerzas. Y eso es lo que necesitamos a veces. Pero quiero que veas, regrese otra vez, segundo de Crónicas 30, 20. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Versículo 26. Esa sanidad produjo una renovación. Y hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde el día de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Léalo en casa, lea toda la historia, porque tiene que ver también con la celebración de la Pascua, que no la habían celebrado nunca. Habían años que no la habían celebrado. Rey tras rey, y no la habían celebrado. Pero, ¿por qué llegaron a esa situación? ¿Por qué llegaron a esa situación de enfermedad? Porque dice aquí que Dios les sanó. Y cuando Dios les sanó, dice que hubo un gran regocijo.
¿Se ha fijado? Si bien el tiempo nos va cobrando la factura en el rostro, ¿sí o no? Ajá. Pero hay algo a veces que hemos perdido en este tiempo. La capacidad de sonreír. La capacidad de ver la vida diferente. Nuestro ceño es muy adusto. Usted sube y baja por la calle y se ve el agotamiento tan tremendo que hay. Y lo quiero decir esto porque algunos de ustedes han ido a algunas poblaciones en la sierra y hemos ido a congregaciones cristianas. Y fíjense qué interesante, cuando vamos por la montaña y vemos a la gente que baja con toda su estrechez, con todas sus limitaciones, de repente sus rostros sí se sienten cansados y quizás está quemado por el sol, pero hay algo que irradia y una sonrisa muy sincera. Hay algo que van sacando y que muchas veces usted y yo lo hemos perdido porque nos sentimos cansados y queremos dormir, pero no dormir físicamente. Queremos dormir y decir, ya no aguanto, quiero botar la toalla. Después de que Dios sanó al pueblo, dice que hubo un gran regocijo en Jerusalén. Cual regocijo no había habido desde Salomón hasta hoy. Todo el pueblo se regocijó. Ahora, ¿qué hicieron y qué podemos hacer usted y yo para recuperar esa salud emocional que va ligada con lo espiritual? ¿Qué podemos hacer? Bueno, la primera cosa, ahora sí regresas al capítulo 29, por favor. Y la primera cosa que quiero es que usted y yo pensemos seriamente. ¿En qué momento cerramos las puertas a nuestro centro de adoración a Dios? Lo primero que hizo Ezequías, quiero que vea, segundo de Crónicas 29, versículo 3, leo desde el 1. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años. Y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y lo primero que hizo para que llegara a esa renovación y a ese regocijo y esa sanidad, dice, en el primer año de su reinado, o sea, lo primero, antes que cualquier otra cosa, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Ahora, literalmente en este tiempo, el templo de Salomón se había cerrado. Las puertas estaban cerradas. No había culto de adoración. Los servicios a Dios estaban clausurados. En otras palabras, la gente sabía que había allí un templo y que le llamaban la casa de Jehová, pero no se acercaban a la casa de Jehová. Estuvo literalmente cerrada. La gente pasaba y veía ese lugar que años atrás había sido majestuoso. Quizás habían escuchado historias o escuchaban algunos testimonios de lo que años atrás había ocurrido en esa casa, en el templo de Salomón, que ahora las puertas estaban cerradas. Para el pueblo de Israel, el templo de Salomón no solo era un templo de culto y de adoración, era un emblema nacional. Todo giraba alrededor del templo. La economía, no solo la religión, la economía, la relación, la familia, todo giraba en torno al templo. Por eso es que más adelante, antes David y los salmistas hablan sobre el día en que adoraban a Dios en ese templo. David en una ocasión dice, ¿cómo me acuerdo? ¿Cómo iba yo con la multitud entre voces de alegría y de alabanza? Y el pueblo regocijándose en fiesta, ¿cómo iba ya? Y ahora me preguntan, ¿dónde está tu Dios? O sea, lo primero que tuvo que hacer Ezequías es renovar la intimidad de ese lugar que simbolizaba la presencia de Dios.
Ahora, usted y yo no estamos hablando de un templo. Y yo no quiero centrarme a decir es que lo que tenemos que hacer es que usted venga cada 8 días. No, lo que yo quiero llevarle, la primera cosa es, ¿hace cuántos años o hace cuánto tiempo usted cerró su templo de adoración a Dios? ¿Hace cuánto tiempo usted ya no entra a la presencia de Dios? Entra a un culto. Entra y hace lo que le dice el de la alabanza, levante sus manos, baje sus manos, cierre sus ojos. Pero usted no ha entrado a la presencia de Dios. Vemos la presencia de Dios solamente de lejos. El templo, que es la intimidad con Dios, la casa de Dios en donde Dios quiere que yo intimide con Él, solo es historia. Y puede relatarme lo que pasa, el tiempo que pasaba antes, orando, buscando a Dios, estando en su presencia. No solo aquí, en su casa, en la intimidad de su hogar, allí solo o sola, cerrando las puertas de su casa, orando a su Padre que está en secreto, y su Padre que está en secreto, escuchándole y recompensándole el público. Parece ser que eso lo hemos dejado. Y cuando nosotros nos alejamos de lo más importante de nuestra relación con Dios, no solo nuestra vida se va secando, también lo espiritual va a afectar lo físico. Porque nuestra fe está menguando. Nos resulta muy difícil levantarnos. Porque tenemos más oídos para todo lo negativo, pero para Dios no. Porque las puertas están cerradas. Y la primera cosa que usted y yo tenemos que hacer es abrir esas puertas. Le pregunto otra vez, ¿hace cuánto tiempo no ora? ¿Hace cuánto tiempo no tomas y abres la puerta y te metes con Dios? Hacemos cosas para Dios que es diferente. Escuchamos cosas de Dios. Tal vez escucha un mensaje, lea un mensaje, pero no hay esa intimidad de estar en la presencia de Dios, en un lugar secreto, en el lugar secreto de Dios. Número 1, si queremos esa sanidad de nuestra vida y regresar a esa renovación, abra las puertas que usted mismo cerró. Nadie las cerró. Usted mismo cerró. Yo las cerré. Me dediqué a hacer otras cosas, a perder mi tiempo en cosas que eran importantes, que eran urgentes, pero no eran tan importantes. Me dediqué a apagar fuegos aquí, y allá. Me dediqué a hacer otras cosas, pero me olvidé de mi relación con Dios. La segunda cosa que hizo Ezequías es literal. El templo, en este lugar, la casa había permanecido cerrada por años. Obviamente nadie la había limpiado. Había basura allí, había polvo. Y la segunda cosa que hizo fue limpiar esa casa. Y la segunda cosa que tenemos que hacer, usted y yo, es limpiar la basura que hemos guardado. Mire, por favor, versículo 15. Bueno, pero antes de ir a ese, porque esa sería la tercera. Mire, el versículo 15, la segunda cosa que está aquí, que yo veo, está en el versículo 15. Estos reunieron a sus hermanos conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa. Ahora, aquí hay dos cosas. La primera es que renovaron su compromiso con la palabra de Dios. Vean, por favor, dice que conforme al mandamiento de la ley del rey y de las palabras de Jehová. Mire, no es lo mismo que nosotros tratemos de argumentar en qué estamos bien y en qué estamos mal. Seamos honestos, nos engañamos. Porque somos nosotros muy indulgentes con nosotros mismos. O sea, nosotros minimizamos nuestro problema.
Y cuando queremos minimizarlo, lo comparamos con alguien más. Usted puede decir, bueno, sí estoy mal, pero mira, estos 10 están peor que yo. Yo no estoy tan mal como ellos. Y es una forma muy vil y muy cobarde de enfrentar nuestra realidad y enfrentarnos con nuestro problema. Porque Dios está queriendo tratar con nosotros como lo va a tratar con cada uno de los 10 con los cuales usted y yo nos estamos comparando. Usted puede decir, bueno, sí estoy mal, sí tengo cierta basura, sí hay algunos detalles por allí, pero hay otros que están peor que yo. Bueno, o sea, no podemos nosotros empezar una limpieza en nuestra vida si no asumimos nuestra responsabilidad de limpiarla. Pero la segunda cosa, si no asumimos un compromiso con la palabra. Porque vuelvo a repetir, no es lo mismo lo que yo pretenda decir que soy a lo que Dios dice que yo soy. La palabra de Dios es un espejo. Y es la palabra de Dios la que me enseña cada día cómo está mi condición, cómo está mi imagen. No lo que yo quiero decir que estoy, sino cuando yo me presento ante un espejo, me dice tal y como yo soy, con mis ojeras, con mis pelos parados, con todo lo que usted quiere. Eso es lo que me dice. Pero mientras yo no me vea a ese espejo, yo estaré tratando de justificarme viendo a los demás. Están mal los demás, así que como yo no me veo muy bien a mí, entonces los demás están peor que yo. Así que la única cosa que puede enseñarme y que me va a dar directriz y me va a decir quién soy yo es su palabra. La segunda cosa que yo tengo que hacer es renovar el compromiso con la palabra de Dios, porque eso es lo que me va a decir. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En el Salmo 119 usted encuentra cada versículo una enseñanza alusiva a la palabra de Dios, alusiva a este libro. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. No podemos nosotros empezar una reforma en nuestra vida lejos de la presencia de Dios y lejos de su palabra. Porque es su palabra la que nos va a decir cómo estamos. Y es su palabra la que nos va a decir hacia dónde tenemos que ir. Pero es su palabra la que me va a mostrar lo que realmente soy yo. Renovar mi compromiso con la palabra. Otra vez. 1. ¿Hace cuánto tiempo usted cerró su intimidad con Dios, su casa? ¿Hace cuánto tiempo dejó de estar comprometido con la palabra de Dios? Pablo le dice a Timoteo, desde la niñez has conocido las Escrituras, las cuales te pueden hacer salvo a ti y a los que te escuchan. No tomemos a ligereza nuestro tiempo de lectura con Dios. No tomemos ligeramente, ni podemos sustituirlo con otra cosa, vuelvo a repetir. No puedes sustituirlo viendo un mensaje por allí en YouTube, poniéndose sus audífonos, subiendo y bajando en la cocina, yendo de un lugar hacia otro. No. Comprométase con el mandamiento. Si usted observa, en este versículo dice que estos se reunieron y santificaron y entraron conforme al mandamiento de Jehová y a las palabras de Jehová. Es decir, vamos a entrar a la presencia de Dios, pero ¿qué es lo que Dios dice? ¿Cómo debo entrar a su presencia? Y la tercera cosa, ahora sí, es que cuando yo me confronto con su palabra me mueve, por llamarle de alguna manera, el tapete, y además de eso, me hace responsable para que empiece una limpieza en mi vida. Vea otra vez, por favor, en el versículo 15 y 16. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento de Jehová el rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová,
al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Fíjese que esto es bien interesante. Entran al templo, encuentran basura, la sacan en la parte externa, pero sigue allá adentro. Pero no se conformaron con eso. Tomaron esa basura y la llevaron a un río para que el río se la llevara. Muchas veces nosotros queremos hacer algunos cambios en nuestra vida solamente sobreponiendo basura con basura. Algo menos visible con algo más visible con algo menos visible. O cambiándolo de aquí hacia allá. O cambiando de lugar. Tal vez allí no me conocen de lo que yo soy, del problema que yo traigo en mi corazón. Y cambiamos de aquí, de tal o cual, a tal lugar. Pero el problema sigue siendo el mismo. Solo estamos haciendo una limpieza a medias y que regularmente la hacemos. La limpieza que tenemos que hacer es sacar la basura y sacarla lejos y que el agua y el río se la lleve. Porque no podemos vivir entre la basura. Parece ser que también los cristianos nos hemos acostumbrado a vivir en basura. Solo empujando las cosas de un lado hacia otro. Cerrando los ojos, creyendo que quizás con los ojos cerrados, nadie, si yo no lo veo, no lo ven los demás. Bueno, y lo de menos es que lo vean los demás. El problema es, ¿lo ve Dios? ¿Qué dice Dios con lo que está pasando en mi vida? ¿Qué dice Dios con la basura que yo tengo y que estoy guardando celosamente? A lo mejor la trasladé ya de un lugar a otro, ¿no? A lo mejor ya la saqué, como en este caso, los sacerdotes la sacaron del templo y la pusieron en el atrio, en el patiecito. Allí estaba, seguía siendo basura. Por lo menos los sacerdotes podían decir, yo ya hice lo mío, pero los otros tienen que hacer lo suyo. Pero nosotros tenemos que hacer una labor completa en nuestra vida. O saca la basura completamente, o finalmente la basura se va a podrir y usted va a quedar oliendo a basura también. Hay un pasaje que recordaba en esta mañana. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Sabe que no podemos estar jugando a la iglesita? O sea, no podemos estar jugando en la iglesita. Cuando yo era niño, mi hermano y yo, estuvo hace 15, 20 días compartiendo acá, jugábamos a la iglesita. Tenía por allí un trofeo de una copa que había ganado cuando era niño de triciclos, y esa la llenábamos de Kool-Aid. Comprábamos un montón de obleas y yo hacía mi Eucaristía y él era mi feligrés. En serio, la próxima vez pregunten. Nosotros lo hacíamos bien en serio, la verdad. Lo hacíamos en serio, pero no dejábamos de jugar a la iglesita. ¿Sabe cuántos cristianos hoy jugamos a la iglesita? Y ese versículo tiene que latir en nuestro corazón. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad, o quite toda la basura que hay en su vida, todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesús. No podemos vivir entre basura. Regrese a su centro de adoración. 2, comprométase con la palabra. 3, saque la basura. Porque si usted no la saca, nadie más la va a sacar. Nadie la va a sacar. El responsable de haber llenado basura en su vida es usted, nadie más. No es su papá, no es su mamá, es que mi mamá, mi papá, mis hermanos, la iglesia. O sea, debemos echar la culpa a todos. El responsable de la basura que yo tengo soy yo. Del odio, del rencor, del resentimiento, de todo pecado que pueda usted conocer, soy yo. Porque yo permití que esa basura entrara en la casa y cerré las puertas y se siguió acumulando y se echó a perder. Y la cuarta y última cosa que hizo Ezequías es lo que también hemos olvidado. Mire, cuando nosotros cerramos nuestro lugar de adoración a Dios, también nos olvidamos de una adoración genuina a Dios. Versículo 28, segundo de Crónicas 29, 28. Y toda la multitud adoraba. Y los cantores, parece ser un pleonasmo, los cantores cantaban.
Los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta que el holocausto se consumió. ¿Qué significa eso? Una adoración genuina. ¿Hace cuántos años el pueblo no escuchaba una trompeta para adorar a Dios? Muchos años. Esas trompetas eran especiales para la adoración, pero estaban guardadas allí. ¿Qué especial tiene usted guardado y que ya no adora? Canta, que no es lo mismo adorar. La multitud adoraba. Los cantores cantaban. Y todos los trompeteros sonaban las trompetas. Y todo esto duró hasta que el holocausto que estaban quemando se consumió. Estoy cansado. Necesito renovarme. Estoy cansado. Necesito ser sano. ¿Qué necesito? Abra su lugar de adoración que cerró. 2. Comprométase con su palabra. 3. Limpie la basura. Y 4. Renueve su adoración genuina a Dios. Porque Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cierra sus ojos, por favor. Quiero que con sus ojos cerrados, allí en su lugar, regálenos unos minutitos más. Espíritu Santo, te damos gracias, porque es tu palabra la que nos confronta con nosotros. Porque no hay otra cosa más importante que confrontarnos con tu palabra y que venir y ser mostrados tal y como somos. Y solo tú eres el único que lo puedes hacer hoy, en esta mañana. Y si bien hay en esta mañana vemos a algunos cansados y agotados, necesitamos renovarnos, pero en esa renovación necesitamos ser sanos. Y hoy en esta mañana necesitamos asumir un compromiso contigo. ¿En qué momento perdimos? ¿En qué momento cerramos nuestro lugar de intimidad contigo? ¿En qué momento nos olvidamos? ¿En qué momento dejamos su palabra, que es como espada de dos filos, la dejamos a un lado y nos conformamos con unos cuantos versículos por allí? ¿En qué momento como cristianos empezamos a acumular un pecado chiquito y ese nos llevó a otro y a otro y a otro más, hasta tener un bote lleno de basura que hoy tenemos que sacar? Hoy queremos renovar nuestra pasión de adoración contigo. Esa pasión que nos consume. Esa pasión que hace como una María estar a los pies de Jesús, embelesados, escuchando su palabra. Esa pasión que nos hace tener esa capacidad de venir a tus pies, de besar tus pies, de romper nuestro vaso de alabastro, lo más preciado que consideramos nosotros, dejarlo como nada y romperlo a tus pies y decirle: te quiero adorar, Jesús, te quiero bendecir. Aquí estamos, Jesús. Aquí estamos, precioso Jesús.